desde varias ópticas. Habría que verlo desde una óptica histórica, meramente histórica, que ha sido Rusia y que ha sido Ucrania en la historia de sus desarrollos, de su existencia. Habría que verlo también desde una óptica política, que está jugando un papel muy importante, política mundial, y obviamente habría que ver dónde entra y cabe dentro de la profecía o la escatología bíblica. Entonces, pues así pues como para poder entrar en lo que es la escatología bíblica, pues creo que para ninguno es desconocido que Ucrania pues llegó a ser parte, hizo parte, era parte de lo que era Rusia hace unos buenos años atrás. Ucrania entonces logra en un determinado momento cuando se unió se metió a la Unión Soviética, logró su independencia, la Unión Soviética desaparece y Ucrania pues se queda con su independencia. Pero pues siempre ha sido pues parte esencial de un territorio que en su momento fue ruso. Políticamente, Ucrania representa un punto clave, un, un paso estratégico entre Europa y Rusia. Se convierte para la OTAN y para los Estados Unidos, Ucrania, un punto estratégico militar. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? El problema que tenemos ahora es que entonces la OTAN le ofrece la oportunidad a Ucrania de entrarlo, de que se afilie a la OTAN. Si Ucrania da este paso, pues empieza a gozar de todos los beneficios que la OTAN ofrece. Pero el más preocupante de ellos para Rusia es que pues va a recibir todos los beneficios bélicos que la OTAN le puede ofrecer, que no son despreciables. Lo que convertiría a Ucrania en un punto estratégico para la observación y de llegarse a dar un conflicto, pues obviamente para los Estados Unidos, un punto estratégico porque es el paso obligado para poder entrar a Rusia, un punto estratégico desde la óptica geográfica y desde la óptica militar. Así que desde esa óptica militar y desde esa óptica histórica, bueno, hablando un poquito de Putin, no sé si los oyentes se han dado a la tarea de averiguar un poquito de Putin. Putin, pues es un señor, un niño de cuna dorada, que lo ha tenido siempre todo. Él creció dentro de, dentro de un reino que lo ha tenido todo y que ha estado acostumbrado a vivir pues en las casas doradas. Ustedes pueden ver, creo que han tenido la oportunidad de ver el clearing donde tiene su asiento, su silla de gobierno. El clearing es como hablar de la Casa Blanca, pero obviamente
en otras proporciones. Este señor, habiendo nacido en cuna dorada, cuando ya se hizo gobernante, la historia dice que expropió a muchos ricos petroleros de Rusia. Les hizo entregar la mitad de sus bienes a su propio tesoro, a su propia cuenta, a su propio pecunio. Y eso lo convierte a él en un magnate, en un poderoso, en un rico de la tierra. Se considera psicológicamente un hombre de sangre fría, de mirada muy fría, muy calculadora, que es capaz de tener actos como hace unos años estaba condecorando a sus soldados lesionados en guerras que habían sufrido de amputaciones y demás. Y en pleno acto se vino un torrencial aguacero y el señor Putin se quedó impávido sin que le pusieran un paraguas, sin que le trajeran con qué cubrirse. Y Putin escurría el agua, pero se mantuvo en el acto, celebrando el acto y haciéndole sentir a sus soldados la importancia de haberlo hecho y de tener un presidente que es capaz de estar ahí. Hubo otro acto que impactó también mucho a su gente y es que se está dando un gran incendio y él, que es piloto, cogió uno de sus aviones y él mismo fue a pilotear ese avión, a ayudar a apagar ese incendio. El hombre tiene unas estrategias tremendas, pero es considerado un hombre capaz de hacer lo que a él se le venga en gana, porque tiene esa capacidad de no dolerse, de no sentir como el dolor ni la angustia cuando se trata de defenderse o cuando se trata de imponer su poder, de hacer sentir su poderío. Hace unos años atrás, algún predicador se atrevió a decir que Putin era el anticristo, que sería el anticristo. Yo no llegaría hasta allá porque sería, me parece que demasiado comprometedor y la Biblia no nos da esas luces para llegar hasta allá. Ya en la óptica política es la manera de estas potencias, lo que es Rusia, lo que es China y otras potencias, comenzar a hacer sentir su poderío y comenzar a hacer su extensión, sus alianzas, apuntando a una sola cosa. Esto sí quiero que les quede bien claro. Todos estos movimientos políticos de las potencias mundiales, incluidos el mismo Estados Unidos, claro, en una dirección diferente. Pero Estados Unidos juega un papel importante dentro de esos movimientos políticos. Con la diferencia que Rusia y sus aliados pues son obviamente países comunistas
y que tienen un único objetivo al final del camino, y es un punto clave en la geografía universal llamado Israel. Entonces, políticamente, ¿qué se está dando ahora? Es la extensión de los terrenos clave, los puntos claves donde ellos puedan establecer observatorios y desde donde puedan de una u otra manera ir extendiendo sus vástagos y sus tentáculos para ir haciendo que entonces su territorio se acerque más y tenga mucho más puntos estratégicos para una definitiva guerra contra Israel. El capítulo 38 del libro de Ezequiel, valga la pena aquí decirles una nota escatológica que nos confirma lo que les voy a decir. El libro de Ezequiel, de los 4 libros escatológicos que hay en la Biblia, el libro de Ezequiel es el libro que marca todos los movimientos con referente a la nación de Israel. Todo lo que le va a pasar y lo que le pasó a Israel está en Ezequiel. Y lo que le queda por suceder a Israel está en Ezequiel, y especialmente en el 37, 38, 39 y en adelante. Está lo que le falta a Israel por vivir. El capítulo 38 de Ezequiel entonces habla de Gog y Magog. Entonces, esa expresión Gog y Magog se refiere a exactamente a lo que hoy está pasando. Y, y ahí hay una profecía. Yo voy a tomar el texto, permítanme un momento. Voy a tomar el texto para que seamos más concretos. El capítulo 38 de Ezequiel. Usted se va a dar cuenta que es un encargo que Dios le hace, y se lo hace directamente al país de Rusia, que claro, para su época no se llamaba Rusia. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesed y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fug con ellos, todos ellos con escudos y yelmos. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. Mire el encargo que Dios le está dando a este príncipe. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrán a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Y subirán, y subirás tú y vendrás como tempestad
como nublado para cubrir la tierra. La palabra tierra en la escatología bíblica se refiere exclusivamente a Israel. Mares o muchedumbres de agua es gentiles, el resto del mundo, pero tierra es exclusivamente Israel. Para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. El resto del capítulo va a seguir entonces haciendo la profecía. Cuando uno lee el 37, que es la profecía del Valle de los Huesos Secos, que es exclusivamente con el pueblo de Israel. A mí me tocó en mi infancia, ya casi no, aunque por ahí de vez en cuando se cuela un que otro sermón. Pero en mi infancia me tocó escuchar muchos sermones de Ezequiel 37, refiriéndose cuando se hacían esas vigilias o esos cultos pro recepción del Espíritu Santo. Me tocó escuchar muchos predicadores tomando como base Ezequiel 37 para hablar del Espíritu Santo. Lo raro era que la gente recibía el Espíritu Santo. Definitivamente Dios es muy bueno. Porque Ezequiel 37 no habla nada del Espíritu Santo. Absolutamente nada. No hay una sola palabra del Espíritu Santo en Ezequiel 37. Ezequiel 37 es un capítulo político-militar y es exclusivamente para Israel. Es la preparación y el alistamiento de Israel para esto que se está dando profetizado en Ezequiel 38. O sea, Ezequiel profetiza en el capítulo 37 y esa profecía tiene tiempos. El primer tiempo es que Ezequiel ve un valle de huesos secos, Israel totalmente acabado y muerto en la parte espiritual, en la parte militar, en la parte política. Posteriormente hay un valle de esqueletos, y los huesos buscaron sus huesos y se armaron, y hay esqueletos en el valle. Profetiza por tercera vez, por segunda vez Ezequiel, y ordena que suban tendones y carne. Y entonces subió tendones y carne sobre esos esqueletos, esos cuerpos óseos, y ahora hay un valle de muertos. Y viene entonces la tercera profecía de Ezequiel 37, y es que llama al espíritu de vida, no al Espíritu Santo, sino al espíritu de vida que sople de los cuatro vientos. El número 4 en escatología es número cardinal, por aquello de oriente, occidente, norte y sur, por aquello de pueblo, tribu, lenguas y naciones, por aquello de verano, otoño, primavera e invierno. Es número cardinal. O sea, que sople de los cuatro vientos, que traiga desde cualquier parte de donde haya un judío, lo traiga para acá y lo reúna en su tierra. Que Israel vuelva a ser la nación, o sea, la nación que Dios le prometió a Moisés que sería, que nunca ha sido. Solo lo será después de Armagedón. Entonces, cuando Ezequiel termina el tercer tiempo de la profecía, Israel, usted se da cuenta que el texto termina diciendo, y fue un ejército enorme de pie. O sea, es la preparación militar de Israel para enfrentar lo que viene en el 38, que es Armagedón. Recuerde que Gog y Magog se menciona aquí en Ezequiel, pero también se va a mencionar en Apocalipsis capítulo 20 al final, cuando termina el milenio. La palabra Gog y Magog significa simplemente todos, como significa también todos la palabra Armagedón. El Gog y Magog de Apocalipsis 20 es todos los que salieron del milenio contra el pueblo de Dios. Y el Gog y Magog o el Armagedón, Ezequiel 37, 38 y 39, es
todos los enemigos de Israel contra Israel. Entonces, Ezequiel 37 deja a Israel de pie militarmente, listos para confrontar lo de Ezequiel 38 y 39. Cuando uno lee los dos capítulos se da cuenta que ahí está todas las naciones que hoy se están uniendo, todas las naciones que hoy se están uniendo, que hoy se están armando, todas con un propósito, no tienen otro objetivo. Aquí no es objetivo de quién impone el billete, de quién impone la política, de quién ensancha más sus arcas. El objetivo es Israel. Realmente, eso no tiene otra cosa. ¿Y por qué no tiene otro objetivo? Porque es que la profecía lo dice así. Mire cómo la profecía aquí está haciendo que este rey, este príncipe, que lo llama aquí Gog, por profecía muchas naciones se le van a ir uniendo voluntariamente y otras él las va a conquistar. Él las va a hacer llegar de una u otra manera. A través de, obviamente, pues de sus aliados, a través de sus presiones. Mire, por ejemplo, lo que tenemos hoy en Ucrania y en Francia y en Rusia. Entonces, Rusia, por qué Putin pone cara de acero y pareciera que no le importa lo que Europa, lo que la OTAN puede hacer? Pues porque el 40% de la energía, el 40% del gas de Europa lo suministra Rusia. Entonces, a la hora que entonces ellos le cierran derechos a Rusia y le hacen entonces esos ajustes como para que él diga, oiga, sí, le voy a soltar el cuello a Ucrania. Él lo que hace es que empieza entonces también a apretar. Entonces va cortando por aquí gas, va cortando por aquí energía, va cortando por aquí petróleo. Estados Unidos, por ejemplo, ahorita tiene problemas porque el 40% del petróleo que consume Estados Unidos se lo da Rusia. Entonces ahora Estados Unidos tiene que ver de dónde suple ese porcentaje que le va a hacer falta. Y Europa, pues va a tener problemas con el gas, con energía, y así sucesivamente ellos tienen entonces el sartén por el mango y pueden presionar. Si son capaces de hacerlo con una potencia mundial, pues que no harán con países que son subdesarrollados aún o que no tienen la capacidad industrial, bélica, militar para defenderse. Lo que está haciendo Rusia, por ejemplo, con Venezuela. Venezuela cree que es un aliado potencial de Rusia, es simplemente un molingote estratégico. A Rusia le conviene posicionarse en Venezuela porque Venezuela es una Ucrania en América. O sea, es un punto estratégico, como lo es Ucrania para la OTAN y para Estados Unidos. Venezuela lo es para Rusia con respecto a Estados Unidos. Es ese mismo juego. Entonces, el afán de ellos es avanzar y tener muchos aliados, tener mucho terreno cogido, porque ellos saben que el enfrentamiento final con Israel, ellos lo saben que no va a ser cosa fácil. Efectivamente, si usted continúa leyendo el capítulo 39, se va a encontrar entonces el desenlace de la guerra, que es definitivamente
definitivamente aterrador. Israel dice que va a durar 7 meses enterrando muertos, apenas termine Armagedón. 7 meses enterrando muertos. Escuchen, contratando gente de todas partes del mundo. Lo dice la Biblia. Y lo que Apocalipsis habla de la gran cena de Dios es que Dios va a ordenarle a los animales carroñeros y a las fieras del campo, todos los que comen carne y sangre, para que se movilicen a la tierra, ayudar a limpiar la tierra. La tierra es Israel. Con la ayuda de los animales carroñeros y las bestias del campo, y con la ayuda de gente contratada para que vaya a Israel a servir de sepultureros, van a durar 7 meses enterrando muertos. Por eso entonces el profeta habla de que la sangre subirá hasta el freno de los caballos, desde Dan hasta Beerseba. Eso es más o menos, estoy hablando de más o menos 450 kilómetros de extensión. Dan hasta Beerseba. Que es lo que va a, o es lo que ocupa todo lo que es el valle donde se va a dar la guerra. Dice Ezequiel 39 que van a durar 7 años quemando todo el armamento bélico que quedó destruido en el valle de Josafat o en el valle de Hinón o en el valle de la guerra. Tiene varios nombres en la Biblia. 7 años quemando el armamento que queda ahí destruido por el poder y la mano de Dios. ¿Quiénes intervienen ahí? A eso se le llama la invasión del norte. Por muchos años uno escuchó a muchos predicadores hablando de la invasión del norte con respecto a Israel y todos apuntaban que era Estados Unidos. Estados Unidos queda al norte para nosotros, pero no para Israel. La invasión del norte la va a liderar por profecía bíblica, y es lo que estoy leyendo, Rusia, y su aliado principal, su amigo, su vecino ahí, la China. Hace muchos años, la profecía de Juan de 200 millones de soldados cruzando el Éufrates a pie, hace muchos años está cumplida. Hace muchos años la China dijo que ya su ejército pasaba los 200 millones de soldados. El río Éufrates no está seco, pero se puede secar para mañana si quiere, porque en la parte alta de Turquía está construida ya, no se va a construir, ya se construyó una represa, que al bajar sus compuertas le entra todo el cauce del río Éufrates, y de ahí para abajo el río Éufrates queda completamente seco. Y dura 3 meses la represa llenándose, entrándole todo el cauce del río Éufrates. Esos son puntos estratégicos en la profecía y ya están ahí. Esto que se está dando son avances hacia la conquista de la nación de Israel. ¿Y por qué el mundo tiene los ojos puestos en Israel? Ustedes saben que hace unos años atrás 5 potencias mundiales se unieron para poderle comprar, entre 5 y no pudieron comprarle el Mar Muerto a Israel. Porque es que en ese terreno hay doble de riqueza de la que hay en el resto del mundo. Y la ciencia lo sabe.
Israel no ha tenido necesidad de explotarla. Y eso que hoy Israel es apenas la 10ª parte de lo que será después de Armagedón. Israel después, el mañana después de Armagedón, será 100 veces más grande geográficamente de lo que es hoy. Porque ese es el terreno que Jehová Dios le señaló a Abraham, que nunca Israel ha podido poseer. Cuando termine Armagedón al otro día, Israel es 100 veces más grande, geográficamente hablando, y 1000 veces más rico. Hoy, ahí alrededor de Israel hay 850 pozos de petróleo que debieran ser de la nación de Israel y no son, porque los tienen otros pueblos. Solo para mencionarles cositas. Entonces, esto que estamos viendo hoy es movimientos estratégicos que sí apuntan, claro, apuntan, y ya estoy metido con la profecía, que apuntan a que definitivamente el levantamiento de la iglesia está que será. Escúcheme esto. El levantamiento de la iglesia no tiene ninguna señal en la Biblia, ninguna. Usted no encuentra una sola señal en la Biblia con respecto al levantamiento de la iglesia. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 24, el día y la hora nadie lo sabe, con respecto al levantamiento de la iglesia. Con respecto a la segunda venida de Cristo, que se da en el capítulo 19, verso 11 de Apocalipsis, con respecto a ese evento, que dará la inauguración de Armagedón, si hay todas las profecías que usted quiera. Esto que estamos viviendo de esta guerra y lo que estamos viviendo de esta pandemia y todo lo que se está viviendo son señales con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Qué nos dice eso? Que si estas señales anuncian la segunda venida de Cristo y se ve tan próxima la segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué tan próximo está el levantamiento de la iglesia? Si eso será 7 años antes de la segunda venida de Cristo. ¿Esto qué nos dice? Entonces, que definitivamente el levantamiento de la iglesia es eminente. Es eminente. Si alguien se atreve a hablar que Putin es el anticristo, yo no me atrevería a decirlo. Puede que sí. Lo que Pablo dijo fue: el espíritu del anticristo ya está en acción. Escuche, el espíritu, o sea, la política del anticristo ya está en acción, lo dijo Pablo. Pero él dice, solo que a la presente hay alguien que lo detiene. Ese que lo detiene es la iglesia. Y Pablo dice, cuando eso que lo detiene sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué es lo que yo enseño? No habrá anticristo antes de que la iglesia sea quitada. Me explico. El anticristo ya está viejo, ya tiene cédula. La persona del anticristo, la política del anticristo, la economía del anticristo, eso está rodando hace rato. Mire, hay una cosa que se llama globalización, que eso ustedes lo han oído por décadas. La globalización ya hoy está pasada de moda, porque la globalización se embarazó y dio a luz un hijo que se llama Nuevo Orden Mundial. Que eso es lo que ahora está funcionando. ¿La globalización qué es? La globalización es coger este mundo grande y hacerlo así de pequeño. A través de las comunicaciones, a través de la ciencia, a través de la tecnología, a través de los mercados libres, a través de los pactos de comercio, etcétera, etcétera, de la religión, de la cultura. Entonces el mundo se volvió de ser así de grande a ser así de pequeño. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Hacerlo así de grande.
O sea, que el mundo sea todavía más pequeño. Y ese nuevo orden mundial, el sistema que sí va a poner al anticristo. Digo, la globalización ya es cuento, ya es historia. Lo que está ahora es el nuevo orden mundial, que es el hijo de la globalización. Y el nuevo orden mundial es el sistema que sí entronizará al anticristo. Porque es el que va a hacer el mundo así de chiquito, en cuanto al comercio, en cuanto a la moneda y en cuanto a la religión. Y eso, a veces sin que nosotros nos estemos dando cuenta, está de una manera acelerada. Se está trabajando de manera acelerada con respecto al ecumenismo, para que entonces todos, aunque sigan creyendo lo que creen y pensando lo que piensan, se metan bajo la misma carga. Los únicos que no se van a meter ahí es la iglesia, porque la iglesia no va a estar aquí. La iglesia se va en el capítulo 4 de Apocalipsis. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz que hablaba conmigo dijo, sube acá. Juan ahí está haciendo el tipo de la iglesia. Y el verso que sigue, Juan dice, y al instante yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. La iglesia sube a manera de procesión a chorro al cielo, desaparece en el capítulo 4 y volverá a aparecer durante esos capítulos hasta el capítulo 19, verso 11 de Apocalipsis. La iglesia vuelve a aparecer cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. Y lo que dice Apocalipsis, y todo ojo le verá. Ahí viene Él con sus ángeles y con sus santos. Los santos son la iglesia, que viene vestida de blanco. Durante esos capítulos, la iglesia no está en la tierra. Y tendrá acción a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19, el anticristo, en dos tiempos, en dos fracciones, de 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio son absolutamente de paz y los segundos 3 años y medio que comienzan en el capítulo 11 se llaman tiempo de angustia para Jacob, que es lo que realmente la Biblia en escatología declara como la gran tribulación, donde la gente y el más valiente dirá a las montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escóndenos y cúbrenos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces, esto que estamos viendo sí son apuntes, son avances grandes, es en eslabones grandes en la cadena escatológica hacia lo que llamaríamos Armagedón, pero que solo se dará 7 años después de la iglesia ser levantada. No habrá Armagedón mientras que la iglesia está aquí, porque el Señor se lo prometió a la iglesia en Apocalipsis. Te libraré de la hora de la prueba. La hora de la prueba es la gran tribulación. Entonces, ni habrá anticristo, ni habrá Armagedón, que sería lo que llamaríamos la tercera guerra mundial, si la iglesia está aquí en la tierra. Pero que tampoco podemos desconocer que esto que está pasando hoy mismo
Rusia y Ucrania son eslabones en esa cadena hacia eso que está profetizado en la palabra del Señor. ¿Qué nos dice esto entonces? Que hay un evento, como dijeron los hermanos voceros, un evento magno que se aproxima. Para que entonces definitivamente la puerta de la profecía en sus últimos tiempos se abra y se cumpla todo, porque realmente quien tiene detenido todo esto ahora es la iglesia. La iglesia, mientras la iglesia esté aquí, nosotros somos la sal y la luz. Si la sal se quita de la tierra, se descompone y esto es una olla podrida. Eso es realmente lo que está profetizado. La iglesia es quitada y entonces viene, dice Pablo, se manifiesta aquel inicuo cuya obra es cuyo advenimiento es por obra y gracia de Satanás. Y entonces el mundo entra en lo que también está profetizado, que va a ser supremamente cruel para que el mundo lo viva, pero que tiene que suceder porque así está escrito. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Teniendo la palabra profética más segura, que es lo que la Biblia dice. Tenemos que tener los ojos bien abiertos y los oídos bien despiertos, para que estas cosas que suceden nos sirvan para avivar la esperanza gloriosa de que Cristo está que levanta. No podemos seguirnos confundiendo. Nosotros los pentecostales hemos confundido mucho los términos y se debió a que por mucho tiempo se habló de la segunda venida de Cristo como el levantamiento de la iglesia, al punto que uno pregunta todavía en las congregaciones, ¿cuántos esperan la segunda venida de Cristo? Y la gente dice, amén. La segunda venida de Cristo es un acto diferente al levantamiento de la iglesia. Nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo. Todo lo que hoy está aconteciendo apunta a que la venida de Cristo está cerca. La segunda venida de Cristo, no el levantamiento de la iglesia, porque el levantamiento de la iglesia no tiene señales. Así que si la segunda venida de Cristo está cerca, pues mucho más cerca está el levantamiento de la iglesia. Porque la segunda venida de Cristo se dará hasta después de 7 años de que la iglesia haya ido al cielo. Mejor dicho, cuando nosotros regresemos a la tierra, a eso se le llama la segunda venida. Entonces, claro que sí tenemos que tener los oídos bien atentos a lo que está pasando, porque esto nos dice a nosotros que alguien en el cielo está que le pone la mano en la perilla a la puerta, la abre y llama a su iglesia. Eso sí es eminente. Y el evento que creo que está por anunciarse no es una guerra mundial. El evento que está por anunciarse próximamente es que la iglesia del Señor Jesucristo definitivamente se fue al cielo como el Señor lo habría prometido. Vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis en la casa de mi Padre. Muchas moradas